no se veía nada. Pero había un fenómeno muy bonito en las mañanas y era que la neblina tapaba absolutamente todo. Solo se veía así como un humo, así como blanco, como todo se veía blanco. Y tú te quedabas, digamos, nosotros nos quedamos en el corredor con mi mamá tomando café en la mañana y veíamos cómo se iba dispersando la neblina. Ahí en esa finca vivía una tía, una hermana de mi papá. En todo el corredor tenían cimáticas por todo lado. O sea, lo decoraba todo, todo, todo con diferentes tipos de matas. Entonces la neblina no dejaba ver esas matas, pero cuando se iba como dispersando ya se empezaban a ver las flores y se sentía un aroma diferente, como un aroma a campo, digo yo, pero es como esa, como oler el pasto, las flores. Esa finca era una finca familiar, era de mis tatarabuelos y mis tatarabuelos se lo heredaron a mi papá. Entonces mi papá lo usó para sembrar café. Ese café tenía que pasar por un proceso de secarse porque eso se mojaba mucho. Entonces para eso había se disponía de un espacio bastante amplio en el que se esparcía todo el café y se ponía a secar. Y a eso le llamábamos la aldea. Entonces cuando estaba el sol, digamos, estaba calentando bastante, se abría la aldea y se ponía ahí a secar el café. Ahí era cuando yo me acercaba, yo me sentaba en medio de esa aldea y yo me encantaba como el olor que emanaba del café cuando se estaba secando por el sol, de los granos de café. Y cuando ya estaban muy tostados me gustaba cogerlos y masticarlos. Me gustaba mucho. Y yo me acerqué mucho al aroma, sentir que es algo es aromático, es fuerte, tiene cuerpo, tiene esta sensación que me hace sentir calma y paz. Yo vivía en un mundo como muy pequeño. Los recuerdos se dividen entre Manizales y Bogotá. Cuando uno va allá, uno se siente como que ya no haces totalmente parte de eso, sino que ya traes otros aprendizajes y es imposible ya sentirse totalmente ahí, para como identificarme de dónde soy, porque eso siempre ha sido en mi vida algo me he sentido muy dividida, o sea, todas mis raíces, las costumbres, pero tengo más cosas como de Manizales que Bogotá porque claramente toda mi familia es de allá. Entonces las costumbres siempre pues ya me han influenciado mucho. Y el café siempre está presente, desde que nos levantamos, en el almuerzo, después del almuerzo, uno siempre dice en la familia, bueno, un cafecito, sí, después del almuerzo siempre. Después en la tarde, calientico, así. Entonces también es como en los espacios más importantes de mi vida siempre está el café presente. De pronto sí fue como algo que mis papás ni siquiera siento que tuvieran como la intención de inculcarme, sino que él siempre estuvo presente. La casa de la familia en Manizales es así, es muy pintoresca, como muy ancestral, siento yo. Y es muy chistoso porque digamos que es así, las habitaciones son alrededor siempre como de un lugar de encuentro de la familia, porque al final el comedor siempre estaba como en el centro, en la mitad de la casa. Recuerda mucho a Manizales. Cuando todos se sentaban así, digamos, en el corredor a hablar y a ver pasar a la gente y todos se conocían con todos en el pueblo. Y los niños siempre estaban como jugando, como haciendo
travesuras. Pues con nuestros primos siempre estábamos así también. Y nos tomaban fotos así. O sea, me recuerda mucho a eso. Que estaba así, digamos que estaba llena de corredores. Y los corredores siempre tenían estas barandas de madera que estaban pintadas por lo general de colores muy como muy campestres. Sí, siempre jugamos a las escondidas o nos poníamos a molestar en esas barandas, que uno siempre lo terminaban regañando porque se le caía un palo de esos y ¡ay, se va a caer! Bueno, así, siempre era así, jugábamos mucho. Toda la familia siempre ha vivido cerca, o sea, es como siempre está la casa familiar, o si no es la casa familiar, entonces en el conjunto es como si todos andaran en manada, y eso representa mucho la cultura paisa para mí. Como es costumbre, siempre viajamos los primeros días de enero, o bien para pasar año nuevo allá, o porque precisamente en esas fechas es la feria, entonces toda la familia siempre se reúne en enero para celebrar la feria en Manizales. Además coincide con mi fecha de cumpleaños, que es el 3 de enero. Realmente mis cumpleaños siempre han pasado desapercibidos, pero por eso es que esa fecha fue tan importante para mí cuando cumplí los 5 años, porque la persona que siempre estaba pendiente de mi cumpleaños era mi hermano. Y mi hermano, él planeó la fiesta de cumpleaños. Esa fue el último cumpleaños que yo recuerdo con mucha alegría. Ese año él fue el que programó, o sea, el que organizó toda la fiesta de los 5 años y la organizó ahí en la finca en Manizales. Mi hermano tenía 20 años cuando falleció, o sea, él tenía 19 el 3 de enero que cumplí los 5 años, pero ese mismo año él cumplió 20 y él cumplió los 20 años y él falleció como al mes y medio. Entonces ese día me levanté, fui por mi tetero, volví, me acosté al lado de mi hermano y me sentía muy feliz y recuerdo que estaba muy feliz porque yo me sentía muy bien con él, me sentía muy amada, muy querida. Ya después, en el transcurso del día, pues empezaron a arreglar, digamos que era un día muy soleado, si me acuerdo de eso. Había muchísimo, muchísimo sol, iba toda mi familia porque todos habían venido para la feria y me decoraron todo como una parte de la casa. Eh, Me acuerdo que pusieron como una mesa donde estaba el pastel, esa mesa tenía como un mantel de muñequitos. Yo tenía un vestido, mi mamá me había comprado un vestido amarillo, hermoso, con unas medias veladas, unos zapatos blancos. Mi mamá me mandó a arreglar ese día. A mí siempre me ha gustado mucho los vestidos, arreglarme el cabello. Mi mamá ese día me mandó a hacer unas trenzas, me peinaron bien el cabello, me regaló un anillo, mi papá me regaló un anillo de oro, tenía mi cadenita, que es la cadenita que siempre uso, que me dio mi abuela, me compraron unos areticos también de oro y fue toda mi familia. Fueron mis primos por parte de mamá, fueron mis primos por parte de papá, estaban mis dos abuelas, estaba mi hermano, mis papás y mi mamá estaba embarazada de mi hermana. Me acuerdo mucho que mi mamá tenía una blusita verde y se le veía ya la barriguita así, entonces estábamos todos en familia. Fue uno de los momentos que pudimos compartir todos en familia, la verdad. Fue el día de mi cumpleaños de los 5 años. Pero como ese mismo año, pues él murió. El pastel era de las tres leches porque es mi pastel favorito. Eh, Llevaron sorpresas para todos mis primos. Mi hermano organizó como una piñata. Siempre estábamos ahí todos los niños y ahí mi hermano como se la ingenió, no sé cómo, y colgó una piñata.
Y ese fue el cumpleaños yo creo que más feliz que he tenido en mi vida. Mi abuela me había dado una cadenita de oro, que es como la que siempre uso, pero es que esa cadena mi mamá siempre la tenía. Entonces mi mamá como que siempre cuidaba eso porque un niño por lo general o pierde las cosas y son joyas pues como muy valiosas, por decirlo así. Entonces solo me las ponía en las fechas especiales. Y ese año, pues mi mamá, claro, me puso manilla, me puso anillo, me puso aretes, me puso la cadena. Entonces yo me sentía como una princesa, literalmente. Y con mi vestidito amarillo. Es que yo siento que lo más importante para mí ese día era que mi hermano estuviera presente. O sea, para mí verlo a él era símbolo de felicidad. Él siempre era el que estaba más pendiente de mí, me daba detalles, pero no solamente por los detalles materiales, sino por como la importancia que él le daba al compartir tiempo conmigo. Entonces, para mí, claramente fue uno de los días más felices de mi vida, pero precisamente porque él estaba ahí presente, porque él estaba conmigo y porque después de eso, pues ya no pude volver a compartir ningún otro cumpleaños con él. Hoy a mis 27 años, después de haber recorrido, digamos que tantas cosas y que aún me faltan por recorrer, le diría a la Silvia de 10 años que el dolor que siente va a pasar, que las personas que he amado tanto y se fueron dejaron cosas hermosas en ella y que eso es lo que debe honrar en su camino, honrar esos recuerdos, esas memorias, esos aprendizajes y esas historias que hoy en día la hacen lo que es, que siga siendo esa mujer sensible, valerosa, sentimental, que siga evocando los recuerdos que por muy dolorosos que sean es lo que más la acercan a esas personas que extraña, que crea en ella y que no le crea a todo el mundo todo lo que le dice.